Entonces, en mi caso, bueno, como lo mencionó la señorita, bueno, a mí me toca hacer la ingeniería para dirigir el equipo de ingeniería de VMware para el norte de Latinoamérica. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, en esta presentación voy a platicar un poco acerca de la visión que tiene VMware para lo que nosotros llamamos el cómputo del usuario final. No solo nos centramos o estamos ahora ocupados en lo que tiene que ver con los escritorios virtuales, sino lo que va después de eso, ¿no? Y que también tiene que empezar a considerarse como una realidad. Bueno, tenemos que la nueva pila de información, conforme vayamos evolucionando, quizá, bueno, en México siempre andamos un pasito atrás, ¿no? del mundo desarrollado, ya no tan atrás como antes, pero aún así todavía estamos en modo de seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está empezando a ver, ¿no? Es que en general las tecnologías de información están adoptando el modelo de cómputo de nube. Como nosotros visualizamos, el modelo de cómputo de nube es un modelo de 3 capas, donde la capa inferior, que es la que ustedes ven en azul, es la administración de infraestructura de nube, es decir, lo que se conoce como infraestructura como servicio, ¿sí? Y que tiene que ver pues, con todos los servicios de infraestructura para correr aplicaciones, ¿no? Bases de datos, servicios en general que sustentan el resto de las operaciones de tecnología. En medio está la capa de la nube que la capa de la nube que nos entrega la plataforma para poder hacer el desarrollo y la ejecución de las aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones que tengan ya caracteres distribuidos, que sean presentables sobre cualquier dispositivo, ¿no? Desde las PCs tradicionales hasta los teléfonos inteligentes y pasando por los dispositivos intermedios que son, por ejemplo, las tablets, ¿no? Y bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la capa superior del cómputo de nube, que es el cómputo de usuario final, que de hecho, bueno, ese formato de la nube es quizá el más popular, a pesar de que aquí se menciona como el tercero, quizá fue el primero que comenzó, ¿no? Vamos a decir que en sus modalidades más primitivas podríamos pensar en el correo electrónico en la nube. Ahora ya hay muchas ofertas, ya hay colaboración en la nube, almacenamiento en la nube, hay cosas como Salesforce, ¿no? Donde podemos tener CRMs completos desde la nube. Y bueno, este es el tipo de aplicación que poco a poco se va haciendo más y más popular, ¿no? Empezando por el consumo masivo, el consumo de los usuarios individuales y luego trasladándolo al mundo corporativo. Ok. Bueno, entonces, como les decía, la nube es la que está cambiando los entornos de computación y la PC no se salva, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que hay una proliferación de dispositivos muy grande. Ahora tenemos, bueno, por ejemplo, Apple ha tenido últimamente, ¿no? Una explosión, un boom tremendo, ¿no? No solamente en lo que son sus dispositivos móviles, como lo son los iPhones, sino también en sus computadoras portátiles, ¿no? Por otro lado, tenemos los dispositivos de los clientes ligeros, los Zero Clients, que se han estado tratando toda la mañana el día de hoy. Y también tenemos, pues, como les decía, ¿no? Una rica variedad de dispositivos móviles, empezando por las iPads, que son tablets, iPhones, y todo lo que tiene que ver con la plataforma Android de Google. Entonces, estos dispositivos, a veces voluntaria o a veces involuntariamente, están empezando a ser parte de la vida corporativa, no solamente de la vida personal, pero esa es la tendencia que estamos viendo en el mundo, ¿no? Vamos a decir que los fenómenos que se están gestando y que están cobrando fuerza en el consumo individual se están trasladando al corporativo. De hecho, hay muchas corporaciones que ya están empezando bueno, ya se han dado cuenta que al desarrollar aplicaciones nuevas tienen que tener la textura, tienen que tener la interactividad que tienen las aplicaciones de consumo, ¿no? Tienen que ser agradables, tienen que ser divertidas, tienen que, en cierta forma, hasta ahí se empieza a ver la tendencia, ¿no? De que las aplicaciones tienen que sentirse como si fueran un juego para que la gente sea productiva y se mantenga interesada, ¿no? Y quizá en los que tenemos más edad, pues, no, que somos del siglo pasado, ¿no? De los 70s, gente de los 80s, pues todavía lo vemos medio raro, pero las generaciones que nacieron en los 90s, por ejemplo, son mucho más susceptibles de este tipo de concepto.
Y esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por otro lado, tenemos la proliferación de las nubes privadas, donde lo que se está buscando es que, como una antesala a la nube pública, las empresas empiecen a virtualizar sus aplicaciones y ponerlas en modo de autoservicio, muy similar a las nubes públicas, ¿sí? Para poder gozar de los beneficios del cómputo de nube. Y finalmente, bueno, nosotros lo que vemos como el estado final es una interacción o una mezcla entre las compañías utilizando servicios desde la nube pública, combinado con servicios que por razones estratégicas o de seguridad permanecen en una nube privada, y dispositivos de comunicación para poder intercambiar servicios entre la nube pública y la privada, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, el cómputo del usuario final también pues tiene que tener una definición, ¿no?, que sea acorde. Entonces, esto de hecho nos hace ver que nos vemos atrapados en un círculo vicioso. ¿Por qué? En primer lugar, el presupuesto va bajando, ¿no? Y sobre todo, quizá esto en los siguientes meses, ¿no?, se va a agudizar si pues, se cumple lo que parece ya ser inminente, otro golpe como el de hace 2 años. Entonces, el presupuesto va a bajar y eso va a obligar a que todo el mundo reduzca los gastos. Sin embargo, también hay que considerar que, independientemente de que los presupuestos bajen, se deben cumplir con ciertas normas de seguridad, de políticas internas, etcétera, ¿no? Y esto normalmente obliga a establecer como estándares el bloqueo y la inhibición. Pero sabemos que la inhibición impacta al negocio, ¿no? O sea, un usuario inhibido es un usuario inconforme, un usuario que no trabaja bien, es un usuario que se está quejando de que precisamente lo limitan en sus facultades de acción, ¿sí? Y al final esto también tiene que ver con racionalizar y reducir los recursos que se le entregan a los usuarios, ¿no? Y entonces el usuario también pues se rebela, ¿no? Y trata de escapar a los controles siendo creativo, ¿no? Puede quizá tratar de sacar su máquina del dominio, brincar ciertas políticas, etcétera. Entonces esto se vuelve pues un problema cada vez más difícil de manejar. Entonces, bueno, las soluciones que nosotros planteamos es, en primer lugar, cambiar el enfoque, que el cómputo de usuario final, en lugar de estar centrado en la PC, esté más centrado en el usuario, ¿sí? En la dinámica, en pensar que el usuario sea realmente productivo. Y para que sea productivo ya no hay una sola fórmula, ¿no? No necesariamente tiene que ser el dúo de una PC con Windows, ¿no? De hecho, lo que hemos estado viendo últimamente, y es la explicación por la cual dispositivos como el iPad o las tablets de Android le han quitado aproximadamente entre ambas plataformas, bueno, depende de los números, ¿no? Pero hay quien dice que puede ser algo entre el 12 y el 18% de los embarques de las PCs. El propio Microsoft, en su último trimestre, cuando le preguntaron, bueno, ¿por qué descendieron las ventas de Windows? Dicen, bueno, es porque ya se venden menos PCs, ¿no? ¿Y por qué se venden menos PCs? Bueno, pues porque quizá esa combinación ya no está respondiendo a lo que el usuario moderno necesita, ¿no? Y hay otras plataformas que le permiten ser mucho más flexible, móvil y por lo tanto productivo. Entonces tenemos que también contemplarlas, y eso significa estar centrado en el usuario. Entonces, nosotros ¿cómo vemos la tecnología de escritorio virtual? Bueno, la tecnología de escritorio virtual lo que nos permite es poder comenzar un plan que va en varias fases. La primera fase sería virtualizar, como aquí se ha mencionado, empezar a virtualizar, ¿no? Migrar lo que es el cómputo personal que se encuentra instalado en los escritorios de los usuarios, moverlo a máquinas virtuales para poderlas acceder a estos servicios que están en las máquinas virtuales a través de dispositivos muy ágiles, ¿no? Y muy optimizados en cuanto a su espacio, consumo de energía, etcétera, como son los dispositivos, los Zero Clients, ¿no? Entonces, esa sería una primera etapa, y eso sería, se trataría de racionalizar, ¿sí? El uso de los bienes informáticos, ¿sí? Para poder empezar a ahorrar en los costos operativos sobre todo, y a través de la racionalización poder invertir los ahorros de vuelta en el negocio, ¿no?
La fase 2 es extender la política empresarial hacia la nube. Es decir, en lugar de seguir pensando que debemos tener aplicaciones que corran en un sistema operativo, debemos pensar en aplicaciones que corran en la nube y que puedan ser accesibles desde cualquier navegador de Internet, ¿no? Esa es la propuesta del cómputo de nube. De esa forma ya no solo no tendrían que erradicar el poder de cómputo de los escritorios de los usuarios, sino también lo empezarían a sacar fuera de su centro de datos, ¿sí? Lo cual ayudaría a tener mejores economías, ¿no?, en cuanto a la informática y quedarse exclusivamente con esos servicios que realmente es estratégico que se queden ustedes, pero los que puedan mandarlos a la nube los manden, y sobre todo las aplicaciones. Porque al mandar las aplicaciones a la nube le dan a sus usuarios la posibilidad de ser completamente móviles, mucho más productivos, y ustedes empiezan también a disminuir riesgos de seguridad. Y la fase 3, ¿no?, que es ya el despegue hacia el espacio, ¿no? Esto se parece a como cuando lanzan un cohete, ¿no?, de la Florida hacia el espacio, ya que han agarrado impulsos. Entonces ya deje atrás la larga pila de aplicaciones, ¿no?, heredadas, modernizándolas para que éstas puedan ser consistentes con el cómputo de nube. Es decir, hablamos de nubes de datos que están distribuidas, que por estar distribuidas permiten tener mejores condiciones de continuidad de negocios, son menos vulnerables a catástrofes naturales, a actos de terrorismo, etcétera, y que, reitero, ¿no?, permiten que el usuario sea móvil y más productivo. Entonces, en la fase 1, que es la que nos ocupa en este momento, de lo que nosotros estamos hablando es migrar la PC que está instalada en el asiento de cada usuario y pasarlo al centro de datos, ¿sí? Y cuando decimos esto, realmente nos estamos refiriendo a migrar 3 componentes principales. El primero son los datos, el segundo son las aplicaciones que este usuario utiliza, y el tercero es su personalidad, es decir, el perfil de este usuario. El perfil me estoy refiriendo, bueno, a varias cosas, ¿no? Puede ser desde algo tan simple como el fondo de su escritorio, ¿no?, la foto que él tiene ahí, no sé, de sus hijos, de su esposa o de su esposo, o su novio, su novia, etcétera, ¿no? O no sé, lo que sea, hasta la colección de aplicaciones que este usuario utiliza de acuerdo a su perfil, ¿no? Eso estamos hablando que es la personalidad. Y entonces, esto instrumentarlo con esquemas de virtualización, y sobre la virtualización, la automatización para que tenga prestaciones de una nube privada, ¿no? O sea, no confundir. Una cosa es virtualizar, que es algo que yo creo que la mayoría de ustedes conoce. Cuando a la virtualización le damos la capacidad de poder entregar servicios en formato de autoservicio, le damos niveles de escalabilidad para que trasciendan al centro de datos, ¿sí? Y hacemos que por esa razón los costos bajen lo suficiente. Entonces empezamos a tener esquemas de cómputo de nube. Bueno, y ahora, una vez que se ha hecho esa migración, bueno, el usuario empieza a gozar ya de una mayor libertad y mayor autonomía. ¿Por qué? Porque en ese momento puede seguir utilizando la PC, pero solamente ya como terminal, ¿no? Puede utilizar un dispositivo móvil como una laptop o un Apple, ¿no? O bien puede utilizar un cliente delgado, dependiendo de la estrategia. Por supuesto, si ustedes quieren, como ya se mencionó, si ustedes quieren maximizar, ¿no?, los ahorros, el cliente delgado es la respuesta, porque si no cambian las PCs a clientes delgados, es que hay clientes que luego virtualizan, pero al virtualizar se quedan con la PC y la usan como terminal. Resuelven parte del problema, pero el problema energético y el problema de espacio no lo resuelven, porque, bueno, ya seguramente les explicaron la diferencia enorme que hay en los consumos de energía de uno contra el otro. Entonces, para tener el retorno de inversión pleno, es fundamental que en la estrategia de virtualización de escritorios contemplen el reemplazo de las PCs por el cliente delgado. Ese es un paso obligado, porque si no, los ahorros no van a ser completos, puesto que la energía es parte muy importante del ejercicio financiero de retorno de inversión. Muy bien. Entonces, bueno, esta es la idea. Ahora, en la tecnología que en VMware hemos desarrollado para virtualizar los escritorios, nos hemos fijado en 3 aspectos fundamentales. El primero es la escalabilidad, es decir, que la solución puede escalar a unas cuantas decenas de escritorios virtuales hasta miles, ¿no?
El segundo es la disponibilidad, es decir, que tengamos los instrumentos de continuidad de negocio, donde podamos prever eventos como que falle un servidor, que falle el sistema de almacenamiento, o que falle algún componente del centro de datos, y que ante esa falla podamos asegurar que los usuarios van a seguir trabajando. Y esto es súper importante porque si ustedes a la hora de virtualizar escogen servidores de amplia densidad, van a tener decenas, quizás cientos de usuarios en la misma caja. Si esa caja se cae, lo que va a pasar es que van a tener cientos de usuarios bien enojados con ustedes. Y obviamente ustedes no quieren eso, ¿no? Por lo tanto, a la hora de que eso suceda, digo, porque va a pasar, o sea, los servidores fallan, ¿no? La pregunta no es si van a fallar, la pregunta es cuándo van a fallar. Entonces, cuando eso suceda, tenemos que estar bien conscientes que la tecnología de virtualización de escritorios que escogimos tiene cómo resolver el problema de forma automática, sin que ustedes intervengan, ¿no? Porque cuando el humano interviene, ¿no? Estresado, nervioso, presionado, lo más seguro es que agrave el problema en lugar de que lo arregle, ¿no? Entonces eso es súper importante, que lo pueda arreglar y que sea automático. Y finalmente la confiabilidad. La confiabilidad significa que también la tecnología que escojan tenga los instrumentos de seguridad para que así, no por tener concentrados los servicios, vayamos a hacerlos más vulnerables ante las amenazas comunes que tenemos, desde los virus hasta la intrusión, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, para esto nosotros lo primero que hemos hecho es garantizar de que las consolas que los administradores van a utilizar para gerenciar sus escritorios virtuales sean lo más simples, lo más intuitivas posible. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, utilizan nuestro producto VMware View para virtualizar escritorios, lo que van a ver es que van a tener una sola consola. Desde una sola consola van a poder hacer todos. No van a tener que instalar 5 o 6 consolas, ¿no? Y tratar de armonizarlas manualmente. Aquí es una sola y desde aquí van a poder hacer desde la configuración de los servidores que van a alojar los escritorios virtuales hasta el gerenciamiento de los perfiles, incluyendo con el abastecimiento de aplicaciones por perfil. O sea, ustedes pueden formar ahí sus perfiles y en los perfiles van vaciando qué aplicaciones van a estar vinculadas a determinado perfil. De forma que desde allí pues, puedan ustedes tener esas decisiones y cuando los usuarios entren, pues ya, dependiendo de quiénes son, tengan un escritorio configurado de acuerdo a su perfil y a sus necesidades, ¿no? Otra cosa que nos hemos propuesto es que también el aprovisionamiento sea flexible. Y de hecho algo que hicimos desde el principio es poder tener un esquema poderoso de plantillas en donde ustedes forman la plantilla de un perfil y cuando los usuarios que pertenecen a este perfil van entrando, se puedan crear de forma instantánea el escritorio virtual que les pertenece, ¿no? Entonces tienen esa opción. De esta forma ustedes tienen la capacidad de ir, vamos a decir, creando y desechando escritorios virtuales conforme entran y salen los usuarios. Eso es una modalidad. Es súper útil porque eso les permite tener súper limpio el escritorio. Es decir, nosotros conservamos el perfil, conservamos los datos, pero lo que es el sistema operativo de las aplicaciones se crea y se destruye conforme la gente entra y sale. De esa forma, pues, si algo se llega a ensuciar en el proceso de utilización del usuario, pues a la hora que se sale y vuelve a entrar, todo se refresca, ¿no? Para también, por ejemplo, para hacer actualizaciones o hasta para arreglar algún problema de seguridad es interesante porque lo único que tienen que hacer es modificar la plantilla, ¿no? Por ejemplo, ponerle el antivirus más moderno, corregir alguna vulnerabilidad, ponerle un service pack, lo que sea. Y a la hora de que los usuarios entran y salen, ya hicieron el refresco de su ambiente completo. Entonces se vuelve algo súper dinámico y mucho más sencillo de mantener ante este tipo de contingencias. Por supuesto, también existen modalidades donde el usuario tiene la capacidad de poder quedarse con el mismo escritorio toda la vida útil que tendría, ¿no? Desde que esta persona entra en su primer día de trabajo hasta que se va de la empresa, ¿no? Existen, vamos a decir, los dos mundos, ¿no? Otra cosa que es interesante que es garantizar que aun cuando se tengan escritorios virtuales seamos capaces de lidiar con la movilidad del usuario. Y esto significa que seamos capaces de bajar el escritorio virtual a un dispositivo móvil. Por ejemplo, para usuarios que viajan,
que sea posible que ese escritorio que corre en el centro de datos temporalmente pueda bajar a un equipo móvil. Esta persona hace su viaje, ¿no? Quizá va a estar varias horas en uno o más aviones, pues que pueda trabajar sobre su escritorio virtual y cuando regrese a tener conexión, ya sea en la empresa o ya sea a través de una VPN, los cambios que hizo en ese escritorio virtual se sincronicen con el escritorio virtual que se quedó todavía residente en el centro de datos. Hagan de cuenta como cuando enchufan un iPod, ¿no? a la PC y que le sincroniza las canciones. Bueno, pues aquí lo que le sincronizaría sería el contenido del escritorio virtual, ¿no? Y esto es algo también muy importante porque así hacemos que la gente que se mueve, por ejemplo, gente de ventas, ejecutivos, también puedan ser parte del control de los beneficios del escritorio virtual, ¿no? Bueno, otra cosa que hemos robustecido es poder virtualizar las aplicaciones. Esto significa, como lo indica acá, aislar la aplicación del sistema operativo. Ustedes pueden ver ahí el sistema operativo está abajo y entre el sistema operativo y la aplicación hay lo que se llama el sistema operativo virtual. Esto permite crear cápsulas, ¿no? Por cada aplicación hay una cápsula, de forma que la aplicación queda confinada, ¿sí? Y al estar confinada, ahí se guarda un registro virtual, una colección de librerías también virtual personal a esa aplicación. ¿Cuál es el efecto?